Bueno, pues bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy jugamos contra el Milan aquí en casa, en nuestro templo, en nuestra casa. Así que nada, bienvenidos un día más a mi canal, dale like, disfruta, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo aquí en el canal. Bueno, empezamos viendo la fachada por aquí por fuera. Ahora pasaremos al interior, pero sobre todo lo inquietante, la novedad, por así decir, son las nuevas adquisiciones de Plaza Mau. Fijaos cómo reluce, fijaos cómo brilla. Ahí lo tenéis, en esta nueva plaza, que pasaremos por ahí ahora para acceder al templo, al mejor estadio del mundo, y daremos una vuelta por los interiores viendo y navegando las galerías para ver si nos encontramos alguna novedad. Así que venga, vamos. Como bien sabéis, desde la pandemia esta calle se ha cortado el tráfico en el momento que juega el Real Madrid, más de 1 hora y media antes de que se disfrute el evento. Aquí podéis ver cómo estamos acostumbrados a día a día poder ver cualquier tipo de turismo, de coche, ir por aquí sin ningún tipo de problema, pero los días de partido ya estamos acostumbrados también a ver pues toda esta calle cortada. Imagino que es porque pues acceden diferentes personajes famosos, públicos, por esta parte del palco de honor, y también utilizan este edificio de la Seguridad Social para que puedan meter el coche esas personas. Es por eso que ahí tenéis vigilancia en esa garita. Yo espero y confío que esta calle pues vuelva a ser la que era antes, la verdad. Pero bueno, de momento parece que nos hemos acostumbrado de nuevo a ver esta calle cortada. Veremos a ver qué ocurre en los próximos meses. Ahí tenéis la fachada. Ya sabéis que se han estado realizando pruebas en la misma, pruebas de iluminación, que a día de hoy pues nos están proyectando. Ahí tenéis el palco de honor con esas nuevas letras, ese nuevo icono con esa imagen de Bernabéu que hasta hace 3 o 4 jornadas no existía. Y por lo demás pues todo está prácticamente igual. Ahora sí que se ve bien lo de Plaza Mau, Ahora se ve muy, pero que muy bien. Pues aquí comenzamos en el panelado que están instalando en las paredes bajas del lateral este. Poco a poco lo van completando. Ya falta muy poquito. Y en consecuencia también, y a su vez, todo este techo que tienen que ir completando también y terminando. De momento, la última vez que vinimos no habían empezado con el techo, y hoy tampoco han empezado con el techo, pero seguiremos observando a ver qué es lo que sucede en este lugar. Aquí podéis ver también cómo repasan, me imagino que con alguna lija, alguna lima, toda esta zona, y después lo que hacen es pintar, como han hecho aquí, que eso es una prueba, y ya toda esta superficie vertical es la que terminan pintando. Y como podéis observar, a diferencia de la última vez, fijaos cómo han colocado la estructura que va a soportar el peso del panelado. Aquí, estructuras colocadas, un pequeño avance respecto al último partido. Aquí lo podéis ver. Plomo, ladur. Y aquí subir 8 milímetros. Y aquí podéis ver cómo van a completar todo esto. Va a ser una falsa pared con ese panelado, y esto a lo mejor sirve también de aislante en invierno, porque ya sabéis que esto está abierto, tiene que estar abierto, y por lo tanto pues el frío va a entrar. Y aquí lo que hay son pues, salas, ¿no? Salas VIP, espacios VIP. Y es verdad que hay calefacción, hay aparatos que solventan la temperatura, pero ojo, ¿y eso? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso?
Bueno, aquí vamos a subir un piso más, porque desde aquí no lo vemos bien. Quiero ver, a ver si hoy está destapado el escudo del Real Madrid. Vamos a andar porque si no, no llegamos nunca. Ahí podéis ver la fachada este, con la tripota. Esta zona que ya no tiene prácticamente novedades. Lo que sí hemos visto, cómo colocaban esas estructuras, cómo pintaban y envolvían estos enormes pilares que tenemos de sujeción. Y también veíamos el encendido de vez en cuando, aquí en el canal a diario, del escudo del Real Madrid, que está ahí escondido. Se cree que está escondido, se cree que no le vemos, pero ya sabéis, ya sabemos todos lo que esconde esa lona, ese plástico negro que está justo ahí, que es el escudo del Real Madrid. Todas estas mamparas translúcidas, todas estas mamparas están tapando de forma bonita, obviamente, toda esta pared enorme y gigantesca pared que en su día coloreará diferentes animaciones. Ya hemos visto en diferentes vídeos como había alguna vez que estaba de color violeta, otras blanco, otras rojo, otras verde, y es por eso que vemos esa asimetría entre las mamparas colocadas e instaladas en este lugar, porque mirad, ahí tenemos 3 y aquí a su vez tenemos 3, pero un poquito más hacia abajo. Ahí tenemos 2, ahí tenemos 2, allí 3, otra vez para allá, y todas estas mamparas están así perfectamente colocadas porque en su interior, si seguís los vídeos habitualmente, pues sabéis que tiene un interior iluminado. Vamos a ver si vamos a arriesgarnos un poquito. Creo que vamos a intentarlo por aquí. Fijaos, estos son los cables. Vale, pues estos cables son los que dan alimentación y debe ser que el fluorescente o el dispositivo LED, imagino que ya fluorescentes no se llevarán, pero los dispositivos LED son los que están incrustados en el interior. Estarán metidos aquí porque fijaos las setas, que hasta incluso parece que solamente se pueden abrir con llaves Allen. No se ve muy bien, pero para que veáis el interior. La gente estará diciendo, pero ¿y este loco qué hace asomado ahí detrás? Es que la verdad es que siempre he sacado esto y nunca me he asomado justo detrás. Pero bueno, para que os hagáis una idea, todo esto de aquí se iluminará, como hemos visto a diario, de diferentes colores, como las escaleras mecánicas. Seguimos, dale a like y suscríbete. Subimos un nivel más, estamos en el nivel 6. Aquí podéis ver cómo también van cerrando todas estas estructuras. Estas estructuras que, como hemos dicho antes, se convertirán en un color negro. Ahí salen los porteros del Real Madrid a calentar. Un color negro. En la parte superior, blanco. Pero aquí no sé si ya lo han acabado, porque fijaos cómo se ven todos los tubos, los extractores, las bandejas. Oye, por cierto, hoy no me he asomado al interior. Antes he visto el Skywalk iluminado y es una pasada cómo estaba cambiando de luz, atenuando, brillando, subiendo y bajando el brillo. En resumen, aquí estamos en el interior, césped brutal, como siempre digo y como siempre vemos, siempre preparado para la ocasión. Partido Real Madrid-Milan, partido muy importante. Cuando veáis este vídeo ya sabréis el resultado, pero bueno, Sky Bar, como podéis observar, totalmente cerrado, apagado. Veremos a ver cuándo lo abren, cuándo lo inauguran. De momento no es el día, Desde mayo de la temporada pasada que se iba a abrir, fijaos el tiempo que ha pasado. Y allí la afición rival, tercer y cuarto anfiteatro más pegado a la Torre D, está totalmente inundado
de aficionados italianos. Bueno, pues aquí estamos en las galerías del tercer anfiteatro del lateral este. Como siempre, culebreamos, navegamos por los interiores. Fijaos todo el material, todo el género que hay aquí, pero esta concesión no está abierta. Aquí asomamos un poquito el dispositivo, no hay nada de nada. Esta parte de aquí la utilizan para acopiar material y prácticamente ni eso, la verdad. Aquí concesiones abiertas. Esa chica no va a tener frío en las orejas. Esta zona la tenemos muy pateada, la verdad. Pero siempre es importante en todos los partidos ver qué sucede, porque nunca sabes lo que puede suceder. Hay una canción, ¿no? Había una canción. Sorpresas te da la vida, ya. No era de mi época, pero la conozco perfectamente. Bajamos por aquí. Behind of the corner. Y vamos a ver si podemos disfrutar de los avances del fondo norte, segundo anfiteatro y demás. Bueno, aquí tenéis. Por cierto, estoy viendo una novedad ahí, es que han colocado papeleras. A ver, fijaos. Esta va a ser la parte interactiva, por lo que podéis ver por ahí. También diferentes zonas donde han colocado el escudo y demás. Aquí vemos cómo han pintado las paredes, han pintado el techo. Fijaos qué bonito, ¿eh? Ya lo vimos en su día, pero no está de más sacarlo. Aquí podéis ver los acabados en el techo y lo que veo nuevo, aparte de la papelera que al final me lo salto, todas las papeleras que han colocado. Antes eran provisionales, ahora ya son fijas. Parece que están reutilizadas, ¿eh? Son las del Classic Bernabéu. Y lo dicho, aquí podéis ver cómo han colocado esto de aquí. Es como una especie de persiana, que esto incluye la zona interactiva que vamos a tener en el lateral este. Lo conocéis, ¿no? Además, fijaos, esas franjas perfectamente colocadas, porque esta va a ser la zona interactiva. Aquí esto lo van a cerrar. Todo esto lo cierran. Aquí me imagino que seguirán colocando esos soportes para poder cerrar la persiana. Y aquí pues altavoces y demás medios. Mira, aquí hasta incluso podemos ver cómo es una red. Parece que va a ser una especie de portería, ¿no? O algo así. No, una portería no puede ser porque están los pilares en este lugar y obviamente no puedes lanzar un penalti. Pero fíjate. Ahí veis la red, eso cae de forma vertical y completarías otro juego. Y aquí, algo que también ya conocéis y que hemos sacado alguna vez en el canal, es el autobús interactivo que vamos a tener. Mira. Ahí está. Esa es la pantalla. También habrá pantallas a los lados. Será inmersivo, estás en el interior. Y pues como había hace unos años aquí en el Tour Bernabéu, había un autobús en el que te montabas y podías disfrutar como si estuvieses en el autobús original del Real Madrid. Ese camino que hacen desde Valdebebas, desde la ciudad deportiva hacia el estadio. Así que esto va a ser lo que estamos
visualizando. Lo que pasa es que, como podéis observar, no está terminado todavía, por eso están las vallas. Y adentro, justo en el interior, podéis ver cómo la gente se podrá sentar para disfrutar de esa experiencia inmersiva. No puedo enseñar más, no puedo entrar ahí, está todo vallado. Si no estuviese vallado, pues intentaba meter un poco la mano por ahí, pero es imposible. Aquí más panelado, estamos en la parte norte del lateral este. Fijaos, aquí parece que han avanzado más incluso. Sí, Fijaos aquí cómo han avanzado. Es una auténtica pasada. Yo diría que está más avanzado la parte norte del lateral este que la parte sur. ¿Y esto? Algo se ha quemado aquí. Para que os hagáis una idea, aquí tenemos las redes anticaída que estamos acostumbrados a ver habitualmente a diario. Lo dicho, nosotros hemos accedido por allí, esas escaleras del fondo, por ahí hemos subido al principio del vídeo, y ahora, para sacar algo diferente aquí en el canal, pues hemos venido a la parte a la parte norte del lateral este. Aquí podéis ver, bueno, pues esto es el claro ejemplo de lo que van a hacer en el otro lado. Aquí ya han lijado los paneles de pladur, las planchas de pladur. Ya está, incluso podéis ver que han pintado el color definitivo. Aquí lo tenéis, color negro, que es lo que vamos a tener en las galerías. Que además ese contraste con la luz, con la iluminación que tenemos, lo hace más bonito y atractivo, la verdad. Aunque si fuese un LED así azul, en vez de un fluorescente como es ahora, quedaría más atractivo. Y aquí, pues el panelado que tienen que colocar también en el otro lado. Ahí falta por pintar, se han quedado a medias. No se puede tener todo en esta vida. Yo quisiera ser rico, pero soy pobre. Económicamente, claro. Con mi familia ya soy rico. Así que eso es lo que tenemos por aquí. Vamos a asomarnos por este huequecito. Igual podéis ver que está todo incompleto. Imagino que esto lo pintarán. Imagino, no creo que se quede así. Pero bien, bastante bien, ¿eh? Mira, ahí está el torero de antes. Ah, mira, fijaos, esto es lo que decía antes. Fijaos cómo pasa, no. Ahí veis los focos iluminados del Skywalk. Ya pues prácticamente acostumbrados, porque lo vemos todos los partidos. Un partido lo vimos rosa, otro azul, hoy lo vemos blanco. Así que también vemos ya el encendido del Skywalk cada partido. Ahí veis el interior, las gradas. Hoy habrá tifo, además mirad las cuerdas como caen del cuarto anfiteatro hacia la grada baja. Es el escudo, bueno, va a ser el escudo de la Comunidad Valenciana en memoria de los no afortunados en las inundaciones en Valencia.
acaba el partido y dejan el videomarcador encendido. Montas el audio otra vez y ya está. Esto nunca lo habíamos visto. Y las pantallas del videomarcador del lateral oeste encendidas. Esto un día normal lo apagan, porque como el tour está justo allí, pues no se ve y lo apagan para ahorrar energía. Así que esta es la primera vez que, al menos yo, lo veo, que lo hacen después de un partido. Así que nada, dale al like, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube también se dé los vídeos y directos que vamos haciendo. Nos vemos el sábado de nuevo aquí en el estadio con otra nueva reacción y las novedades de las obras en los interiores.